pueden seguir creciendo los hermanos que han crecido, están impartiendo su palabra, están sirviendo en una forma u otra, glorificando tu nombre con alabanzas y cánticos al Señor. Y te damos gracias, Padre, por todos, porque cada miembro del cuerpo es importante. Te suplicamos por los que no están aquí hoy en este día, que nos acostumbramos a ver. Algunos tal vez por trabajos que tienen que hacer, porque unos tienen que trabajar hoy. Algunos otros, pues por diferentes causas que no están, te pido una bendición para ellos, Señor. Y te pido que nos concedes a nosotros que estamos aquí también tu bendición en este día. Bendice los que están batallando con enfermedades o dolencias en sus cuerpos. Ayúdales, Señor, a recibir de ti la sanidad que necesitan. Y te pido que en los casos donde no concedes de sanidad, que les fortalezca, Señor, en su espíritu sobre todo. Algunos se sanan, unos milagrosamente, por su gran poder, y otros, como algunos de los apóstoles, sufren situaciones como sufrían, Señor, como Pablo, como algunos de sus compañeros en el trabajo, y pidiendo la sanidad y no fue cedido, porque tú tienes tus propósitos. Y te pido, Señor, que nos concedes también la iluminación para entender cuando estamos faltando fe al pedir por sanidad. Y cuando estamos pidiendo algo que no está en su plan de conceder. Gracias, Señor, por los que han mantenido testimonio fiel en adversidades, en sufrimientos, en persecuciones. Y ayúdanos a nosotros también, Señor, mantenernos firmes en la fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, anoche estaba comentando un poco, ¿no?, de la grandeza del Señor, porque vemos en el Salmo 96, en otros salmos también, 29, y muchos de los salmos, el gran poder de Dios y la majestad de Dios, la santidad de Dios. Y el contemplar esa admonición que vimos en el versículo 9, debemos de siempre acercarnos al Señor, como nos dice en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Es un nombre sobre todo nombre. Amén, gloria a Dios. Dios es el Dios único. Siempre se habla de otros dioses, ¿no? Y hay otros dioses. Y hay el Dios, como hemos dicho, ¿no? Hay un Dios también aquí que se llama el Dios de este mundo. Porque es uno de poder. Es uno que es activo en este mundo. Pero un Dios maligno,
que no es Dios en realidad, pero quiso ser Dios. Quiso ser más grande que el Dios creador, el que lo hizo. Ese malvado diablo, Satanás. A veces unos tienen otros títulos, ¿no? Pero también a veces se llama Dios de luz. El diablo se transforma como ángel de luz y engaña hasta los escogidos de Dios, porque es su manera de trabajar. Algunos dicen, bueno, el diablo tiene su poder. Sí, es cierto, el diablo tiene poder, pero no tiene todo poder. El diablo ha hecho muchas cosas, y se acuerda que en los tiempos de Job, como el diablo le atacó, hizo destrozos, porque tenía el poder de hacerlo. Dios lo permitió, dentro de sus propósitos, desde luego, ¿no? Permitió el diablo aprobar a este hombre. Permite el diablo también aprobar a nosotros. Pero cuando nos ataca el diablo, debemos acordar, es un enemigo que ha sido derrotado. Ya han escuchado esa ilustración, ¿no? De cómo, del león que ruge. Ahí San Pedro habló del león que rugía y que ruge todavía. Pero sabemos ahí ya que los leones ya llegan también, como yo, a ser viejos. Y ya no pueden como antes. Y ya el león viejo que ya no puede correr para atrapar a alguna presa, ¿no? En vez de andar correteando un animal, anda por allí en el lugar donde los animales están refugiados ahí, cuando están por allá los leones y unos ahí miedosos, ¿no? Y el león ahí, el viejo león, rugiendo para espantar a los animales. Y cuando salen de su escondrijo o que quedan aterrorizados, son fáciles de capturar a veces. Pero ese diablo que ruge, es el diablo que ya no tiene el poder que tenía antes. Solamente tiene ese poder cuando lo cedemos. Y hace muchas cosas en el mundo. Y entonces, como dice Santiago, que no tiene poder. Bueno, es que tiene poder limitado. Poder sí tiene, pero tiene poder limitado. Y cuando Cristo fue crucificado, colgado ahí en la cruz del Calvario, allí en Colosenses, se han estado estudiando en ese libro de Colosenses, ¿no? Pero allí se menciona de que, pues, ya como han estado dando estudios allí, pues voy a pedirle que ayuden, ¿no? Colosenses, capítulo 2, ahora que nos lea allí donde habla de que los decretos que fueron contra nosotros fueron clavados allí a esa cruz. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarias, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los absubió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, habla de ese acto de decretos. En tiempos pasados, bueno, en aquellos tiempos,
tenían una práctica, una costumbre, se puede decir, cuando alguien había cometido un crimen allí en un lugar público, habían levantado ese acta, ¿no? Señalando las ofensas de la persona, y también allí mencionado a la persona. Y si era cuestión de que tenían que pagar una multa, entonces, o hacer un arreglo allí para que se fuera hecho la justicia, ese acta que estaba puesto allí para que lo viera el público, cuando ya estaba hecho la justicia, se doblaron ese papel, lo clavaron allí, y entonces lo que apareció allí en contra de las personas ya no se veía. Cuando Cristo murió en la cruz, entonces ahí estaba el acta. Nuestros pecados fueron expuestos, pero el Señor Jesucristo pagó todo ese pecado. Amén. Y entonces cuando se refiere allí que fue clavado ese acta allí a la cruz, el Señor Jesús mismo, quien fue hecho pecado por nosotros, allí estaba sufriendo en nuestro lugar. Y entonces Dios Padre dobló esto. Ya no aparecen nuestros pecados. Estos actos en nuestra contra, ya no. Porque fuimos librados por Cristo Jesús. Por Él murió ahí en la cruz. Y ahora, también menciona ahí en esa porción también lo que pasó con el diablo, ¿no? Que su poder fue anulado. Cristo ganó el triunfo allí. Ya los discípulos que quedaron tan tristes, allí escondidos, esparcidos, pensando que el diablo había ganado, pensando nuestro rey está muerto. ¿Qué haremos? Pero ese día de la crucifixión, Cristo ganó la victoria. Amén. Gloria a Dios. Rompió el poder del diablo. Amén. Ahora el diablo sí viene como león rugiente, queriendo espantarnos, queriendo hacernos pensar que ya no podemos contra él, que nada más tenemos que ser como el conejito que está escondido allí y el león está acercando, ¿no? Y no puede moverse por miedo. A veces el diablo ataca. Les conté una vez, seguro, del hermano Wilfrido Emery allá en Oaxaca, cuando estaba sirviendo en un lugar donde también el poder del diablo era muy evidente en aquellos días, todavía, pero, y aquí en Alabama también, pero con toda esa experiencia el hermano Wilfrido, una noche como que le visitó el diablo y se sentía una presencia en su cuarto, y después sentía como algo que le agarraba y que le estaba sofocando y no podía hacer nada y nada más clamaba: Jesús, Jesús. Puede decir fue un pesadillo o como quiera, pero para él la presencia maligna estaba muy presente en ese cuarto en esa noche. Y lo tenía como que inútil, no podía hacer nada, pero clamó a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese pasó.
es que el diablo no puede contra nosotros. Amén. Somos de Cristo. Él ganó la victoria. Amén. Necesitamos en un tiempo difícil reclamar esto, ¿no? Gracias, Señor, por sus promesas, que el poder del enemigo ha sido vencido. Y lo que hizo el Señor con ese león, se le arrancó las comillas. Tal vez, así como uno que ya quiere comer carne cuando ya no tiene dientes. Pues el diablo está sin poder. Pero muchas veces, como es engañoso, viene y nos engaña y estamos cediendo a la voluntad del diablo en vez de a la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, ese enemigo ha sido derrotado. Ahora, en cuestión que estábamos hablando anoche, un poco, ahí en el Salmo 96, dice, dad a Jehová la honra debido a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Pues hay varios imperativos aquí: tributad a Jehová, dad a Jehová la gloria y honra. Pero llegando al versículo 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es un mandato, y ese mandato es para nosotros. Pero hay muchas maneras, diferentes entendimientos tal vez se puede decir, de cómo es adorar a Dios. Y algunos tienen unas cosas como de mucha importancia para la adoración al Señor. Y se sienten unos que tienen que levantar el voz todo lo que se puede para realmente glorificar a Dios y adorar a Dios. Otros, como estamos mencionando anoche, tienen la idea que necesitamos estar en su presencia, callados, con mucha reverencia, adorando, pero con mucha calma. ¿Cuál es lo correcto? Unos, como mencioné, ese asunto, estaba hablando de ese asunto de los aplausos, ¿no? Y estaba dando la ilustración como estaba defendiendo a unos hermanos, ¿no? Con su derecho de aplaudir. Pero también igualmente defiendo a mis hermanos que adoran a Dios en otro modo y lo hacen con mucha reverencia y callados, y en sus cultos no hacen mucho ruido. Si es la personalidad que tienen y se inclinan más a este lado, pero están adorando a Dios en espíritu y en verdad, defiendo a sus derechos también, de aplaudir o no aplaudir, de usar diferentes formas en la adoración. Y también Salomón dice que hay tiempos, ¿no? Los tiempos para una cosa, otros tiempos para otra cosa. Y no se adora a Dios en un solo modo. Pero debemos adorarlo. El asunto no es tanto, Dios no está tan preocupado como algunos de la forma externa con lo cual estamos adorándole, como lo que hay en nuestros corazones. El Señor mira a lo interior del hombre. Y las formas, personalidades entran allí. Costumbres, culturas. La misionera que estaba trabajando con las personas que en un tribu donde tenían su música en un tono menor. Para ellos era agradable esto, era su forma de expresarse al Señor. Y
con las palabras que usaban en sus cantos, con esa música, lo rendían al Señor con agrado. Y ella dijo, cuando tenía que escuchar esa música tendidamente, hasta que ya me daba dolor de la cabeza. Lo que era bendición para uno, para otro, sufrimiento. Pero Dios mira a nuestros corazones. Entonces, tenemos esa exhortación ahí, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Imperativo. Y yo no sé de gramática, pero para mí, leyendo, aunque otras versiones le dan otra idea, algunos que consideran esto como que tiene que ver con vestimientos y otros consideran que tiene que ver con la hermosura del Señor cuando estamos adorándole, pero allí dice adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Entonces, ¿cómo vamos a adorarlo? En la hermosura. Esa es la forma en cómo lo vamos a hacer. Y es para Dios. En el contexto es muy evidente, Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es poderoso. No estamos quitando de nada de Dios cuando estamos diciendo que nosotros debemos adorar en la hermosura de la santidad. Debemos tener una santidad personal en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? La santidad es que estemos apartados del pecado. Dios quiere que sus hijos se aparten de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, y quiere que nosotros nos acercamos a Él, pero con manos limpios, como dice otro salmo, con corazón puro delante de Dios. Y si nosotros estamos adorando a Dios con corazón contrito y muy humillado, si lo estamos adorando así, como Él manda, con manos limpios, con corazón limpio, puro, Dios recibe honra y gloria. Amén. No son las expresiones externas que son los esenciales de la adoración. Pueden ser importantes. Para unos, un modo de expresarse, para ellos es precioso. Y en otro ambiente, molestoso. Pero alguna música que se agrada a un grupo de gente no agrada tanto a otros. Porque no toda la música escucho, pues para mí es muy agradable. Y en algunos casos me gusta mucho. Tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes culturas en donde hemos crecido y tenemos diferentes experiencias con el Señor. Y lo que ha bendecido a mí tal vez no le ha bendecido a ti. Y lo que bendice a ti no necesariamente me va a bendecir mucho. Pero Dios busca a los que adoren en espíritu y en verdad, y también que le adoren en la hermosura de la santidad. Siendo puros en nuestros corazones. Ay, pero yo no voy a pararme aquí a hablar de la pureza de mi corazón. Pero es la meta que tenemos. Y debemos de acercarnos a Él, buscarlo, sentir esa necesidad de esta comunión íntima con Dios, cuando muchas veces somos apáticos. Yo sé que en mi vida muchas veces, más que nada, he sido apático en las cosas de Dios. Pero gracias a Dios, como que no se cansa. Sigue. Santiago. Deja esto. Búscame más.
la hermosura de la santidad. Para Dios, una vida que está entregado a Él, que está viviendo para su gloria de Él. Esto el Señor lo veo como hermoso. Si vea a los pies de uno como hermosos, ¿no? Pero, ¿quiénes son los que tienen pies hermosos? Los que anuncian la palabra de Dios. Los que anuncian la palabra de Dios. Entonces, pero no debemos de tener pies hermosos solamente, también corazones hermosos delante de Dios. Muchas veces cuando estamos, y a veces cuando me siento mal o nervioso o inquieto, incómodo, y me pasa un tiempecito así, y si me pongo a reflexionar, me doy cuenta. Lo que ha pasado en mi vida es que la comunión con el Señor no ha sido lo que debe de ser. Y hay un lugar, un hueco en nuestras vidas que corresponde a Dios. Y si Dios no ocupa ese lugar, no vamos a estar tranquilos. No vamos a tener la paz de Dios gobernando en nuestros corazones. Pero cuando nos acercamos a Dios y estamos con los pecados confesados y estamos delante de Él en buenas condiciones, Él nos vea como hermosos. Y debemos de adorar a Dios en la hermosura de la santidad, porque la santidad es hermosa. No sé si, bueno, seguro, han visto muchos cuadros, porque solamente tienen que prender la tele o prender esos teléfonos y que vayan buscando esas caricaturas de los días en que estamos viviendo. Antes era Bugs Bunny, Elmer Fudd y otros chistosos, ¿no? El coyote, bueno, diferentes personalidades o animalitos, ¿no? Pero hoy, ¿qué es lo que se ve? Ya no los veo, pero he visto en unos ratitos, ¿no? Unas supuestamente caricaturas para los niños. ¡Qué tan feos! ¿Y de dónde viene esa fealdad? Del enemigo. Entonces, pero ya les encanta a los niños, ¿no? Estos personajes allí se ven como demonios, porque de allí viene. Es cosa que influye en las vidas de las criaturas. Pero si se deja ver mucho de eso, ahí está metido el diablo. Porque es el creador de estas cosas. En el arte, ya puede uno ir a un museo de arte y ver cuadros allí de arte moderna. Y uno está mirando, ¿qué será eso? Tal vez unos entienden de lo que se están viendo, ¿no? ¿Qué significa? ¿O qué representa? Yo no. Pero lo que antes los que podían pintar cuadros, ¿no? Bonitos. Pero durante el transcurso de los años, mientras que la filosofía ha estado degenerando más y más, se está expresado allí en el arte, ahí en las caricaturas y en muchas áreas de nuestras vidas y nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo está influyendo
Ahora las personas cuando ya dejaron de creer la Biblia, ya no tenían cosas para guiarlos y están mirando a un mundo a través de ojos que no pueden ver sentido. Yo me acuerdo cuando de joven y vi especialmente una película que vi más que uno, pero especialmente uno. Y como terminó la película dije, pero qué chiste tiene eso. Eso es triste. No tiene sentido. ¿Por qué se van a hacer una película que no tiene sentido? Pero es que ahí, con la filosofía que existe en estos pasadas generaciones y en estos días, cuando se empezaron a dejar la razón, entonces la mente humana degenerando, ya no creyendo en Dios, no teniendo esperanza de nada, y lo que han querido comunicar en muchos libros, muchas películas, la vida no tiene sentido. Porque es su idea, la vida no tiene sentido. Y cuando uno abandona a Dios, la vida no tiene sentido. No pueden adorar a Dios, no desean adorar a Dios, no saben quién es Dios. Y la vida es aburrido, la vida, y es la razón que hoy en día, más que nunca, un índice más grande que en pasados tiempos de suicidios entre la juventud. Porque ellos están creciendo con esa filosofía que se está transmitiendo en las escuelas, se está transmitiendo en los salones de clases, en la televisión, los cines que van, y libros, diferentes áreas de influencia. El mensaje es que la vida no tiene sentido. Y no tienen idea lo que es adorar a un Dios todopoderoso, un Dios de amor, pero un Dios también de justicia. Dios tiene que hacer justicia y lo hará, pero todavía está pacientemente esperando y esperando que también que su iglesia comunique el mensaje del Evangelio para que la gente pueda acercarse a Dios, que puedan conocer a Dios. Amén. Y ahí se va a encontrar mucha gente que son resistentes al Evangelio. Una vez estaba platicando con un joven que estaba estudiando en una universidad aquí en el área, supuestamente una universidad cristiana, pero estaban enseñando muchas cosas allí que no eran del cristianismo. Y una de las cosas, la evolución, hablamos de esto, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero tuvimos conversación. Y él, como que con esas ideas, no acepta la autoridad de la Biblia. Entonces no está seguro que puede creer lo que la Biblia dice. Y traté de sacar unas razones, ¿no? Y que entre más que se van los científicos buscando, los arqueólogos y otros están viendo más y más, ¿no? Que la Biblia realmente es un libro correcto, históricamente correcto en sus dichos, correcto en lo que dice acerca de lo que puede decir la ciencia, ¿no? La Biblia tiene la razón. Amén. Bueno, pues él no veía las cosas así, no aceptaba la autoridad de la Biblia. Le digo, bueno, si tú tienes la razón en lo que dices, no hay problema. Ya llega el día de la muerte, ¿no? Nos morimos y se acaba todo, ¿no? No hay problema. Que estoy equivocado, pues ya, en el futuro no importa.
Pero si lo que te estoy diciendo es cierto, tú tienes un problema muy grande. Porque al morir tienes que sufrir, como dice la Biblia, separado de Dios para siempre. Tienes que sufrir eternamente por sus ideas equivocadas y no buscar a Dios. Entonces, no importa si lo que tú dices es cierto, pero si lo que estoy compartiendo es cierto, es de gran importancia. Necesita uno conocer ese Dios grande y poderoso Amén. y adorarlo en la hermosura de la santidad. Amén. Gloria a Porque Dios. el creyente que no camina con Dios no puede tener esa paz de Dios gobernando en su corazón. Si no está adorando a Dios en la hermosura de la santidad, viviendo una vida ya apartado del pecado. No somos perfectos, pero hay que ir creciendo en la fe, conociendo más de la palabra de Dios, pero aplicándolo, como el hermano se mencionaba varias veces en la escuela dominical en estos días pasados. No tenemos que llegar a la aplicación, y ahí donde es que muchas veces fallamos. He fallado mucho, y entonces estoy más y más consciente de esto. Necesito yo saber más de lo que es adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y como iglesia necesitamos saber lo que es adorar a Dios en la hermosura de la santidad, Amén. Gloria a Dios. venciendo el pecado, procurando vivir vidas agradables a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a hacer esto. Señor, te damos gracias en este día